quiero recordar un par de anécdotas a propósito de lo que decía el compañero, brevemente, de lo que decía el compañero Eddie Alcántara, de la situación que le pasó al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en el Play. Bueno, lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno hoy día están en una situación difícil. Como están en una situación difícil, porque ciertamente están en una situación difícil en cuanto a la aceptación que tiene el gobierno y que tiene el PLD, y tomando en cuenta que está en un proceso ahí de división de una parte de su militancia, y por lo tanto tiene todos los ojos encima. Aparte de eso, entonces, el hecho de que un funcionario le esté en una muy buena posición y vaya pretendiendo ser sencillo a una actividad pública como es el caso de ir a ver un juego de béisbol, pues no está mal, pero sabe que tiene que exponerse a determinadas cosas. Y a veces el manejo es lo que hace que las situaciones se empeoren. De acuerdo con las versiones a las que uno ha podido tener acceso, y si uno se fija en qué fue específicamente lo que le dijo el joven a Pacheco, se da cuenta de que primero lo que le dijo el joven a Pacheco, aunque fue una crítica, perdón, a Camacho, disculpa que dije Pacheco, sí, a Camacho, para que como quiera, los dos fueron presidentes de la Cámara de Diputados. Lo que le dijo ese joven al señor Camacho, presidente de la Cámara de Diputados, no fue una crítica de indignación. Ahora se ve así y se va a ver peor. Pero de repente cuando uno escucha en términos literal lo que le dijo, da la impresión de que si Camacho tal vez hubiera mandado a llevarle 2 o 3 cervecitas al grupo completo ahí, esos muchachos hubieran estado alegres, tranquilos, y se lo hubieran pasado, y eso hubiera pasado como que no ocurrió nada. Tal vez, no estoy diciendo que tenía que hacer eso. Pero quiero recordar un par de asuntos para ver lo que tiene que ver con el manejo en determinadas circunstancias. Yo recuerdo que una vez en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo jefe de la policía, el señor Candelier, el general Candelier, Hipólito Mejía estaba en una actividad y no sé quién fue que se propasó, le faltó respeto al presidente, y parece que el presidente hizo una seña y el jefe de la policía entonces se cogió esa seña y agarraron a un individuo, eso fue en la región sur, si mal no recuerdo, lo metieron en una jipeta de la seguridad presidencial, una jipeta de esta que tiene los vidrios completamente oscuros. Duraron como 20 minutos con el muchacho ahí adentro, con el individuo ahí adentro, y cuando salió, la prensa le preguntó, el hombre salió dundo, todo sudado y como mareado. Y cuando le preguntaron, ¿te dieron golpes? ¿Te hicieron algo? No me hicieron nada. Pero la forma en que salió te das cuenta de que le parece que le metieron un terror psicológico brutal. Innecesario. Pero también quiero recordar otra anécdota que pasó con el entonces presidente Leonel Fernández, gobernando el país. Estaba en una exposición, en una conferencia. No recuerdo dónde era, pero era un escenario cerrado. Donde el presidente Fernández estaba hablando ahí de asuntos que tienen que ver, teorizando sobre su gestión. Era una conferencia muy sobria y una joven, yo no sé si era la Universidad Autónoma, no recuerdo, pero yo sé que una joven en la parte trasera del auditorio le voció mentiroso. Mentiroso, usted está diciendo mentira, mentiroso. Y en ese momento los guardias de la seguridad presidencial se iban acercando a la joven. Y Leonel Fernández, que tiene un dominio del lenguaje y del escenario impresionante, hay que reconocérselo, en su exposición, hablando, aprovechó el momento y dijo: este país es un país donde las libertades públicas son tan evidentes y donde hay tanta democracia y apertura, que esa joven acaba de decir algo que pudiera ofender la figura del presidente de la República, y sin embargo nadie se va a atrever a ponerle la mano ni a afectar su integridad. Lo dijo así en el discurso y automáticamente los guardias que se iban acercando a la joven se devolvieron, porque lo que hizo fue dar un mensaje en público de manera discreta, pero al mismo tiempo entendible para la seguridad, de que no se atrevan a ponerle la mano a esa mujer, porque al final se me va a armar un problema a mí en términos de imagen. ¿Qué es lo que ocurrió? Al final el joven fue maltratado, fue llevado a un destacamento, amaneció preso, pero quien está afectado en este momento, la imagen de quien que está afectada en este momento es la imagen del presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la imagen del gobierno. Esa es la imagen de los funcionarios públicos. No es la imagen de ese joven. Ahora no, al contrario. Ahora ese joven es una persona que se ha ganado la simpatía y el agrado y la atención y hasta la admiración de una parte importante de la población. Entonces hay que pensar en las consecuencias, en los momentos, y también no olvidarse de que uno es figura pública. De que un funcionario público que está en el gobierno,
que le está yendo bien, que tiene una muy buena posición y que en efecto ha sido cuestionado en determinado momento, pues sabe que está sometido a ese tipo de cosas. Al final tú tienes que tomarlo de broma o simplemente no exponerte. Y vete al palco de arriba, al palco presidencial, y métete ahí en un aire acondicionado con cristal si tú quieres, si tú no estás en la disposición de que alguien te pueda vociferar algo en determinado momento. O sea, los funcionarios públicos, al igual que los artistas, las figuras públicas están expuestas a ese tipo de cosas. Y no quiere decir que haya sido correcto lo que el joven le haya dicho. Por otro lado, quiero hacer referencia brevemente a la nómina pública y a la creencia falsa que se tiene de que los empleados del Estado son necesariamente individuos fieles, incondicionales al gobierno de turno, al partido de turno o al presidente de turno. Miren, en la República Dominicana, señores, hay alrededor de 700,000 empleados públicos. Alrededor de 700,000 empleados públicos. Posiblemente de esos empleados públicos, 450 o cerca de 500,000 sean empleados públicos del sector estatal centralizado. Cuando digo centralizado me refiero a las instituciones centralizadas del Estado. Otra parte importante, tal vez más de 200,000, son de instituciones descentralizadas del Estado, donde pudiéramos incluir al Poder Judicial, al Poder a la Junta Central Electoral, podemos incluir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los gobiernos municipales, todos los 158 municipios y 236 distritos municipales, que todos tienen nóminas públicas amplias y son entidades públicas descentralizadas, gobiernos descentralizados, gobiernos autónomos, algunos controlados por el Partido de la Liberación Dominicana, otros controlados por otros partidos. Ahora, del gobierno centralizado pudieran estar entre 400,000 y 500,000, mal contados, si solamente tomando en cuenta la nómina pública de empleados registrados como empleados, porque hay unas nominillas en las instituciones del Estado que esas nominillas se administran y no necesariamente aparecen como empleados en las instituciones del Estado. También están las llamadas nóminas de empleados contratados o de personas contratadas, que también son empleados porque reciben un salario, aunque no tengan la condición de empleados nombrados. Y tal vez no aparecen en la nómina de empleados, pueden aparecer en la nómina de contratados o pueden ni siquiera aparecer en ninguna de las nóminas. Todo eso ocurre en las instituciones del Estado. Ahora, ¿son esos empleados del Estado todos comprometidos con el gobierno de turno? Esa es una premisa falsa. Y es falsa porque si nos lleváramos de eso, y les puedo poner un ejemplo sencillo, a una persona en su demarcación, en su barrio donde viva, no le daría muchísimo trabajo conseguir, qué sé yo, 20 votos a favor de su candidato o del candidato de su partido. Supóngase usted que de los 700,000 empleos que tiene el Estado, vamos a poner 500,000 para sacar a los descentralizados, que de los empleados centralizados, que son alrededor de 500,000, 200,000, que es apenas un 40%, menos de la mitad, que usted le diga como gobierno, como partido de gobierno, a 200,000 empleados de una nómina de 500,000, a 200,000 nada más, que cada uno se comprometa a buscar en su barrio, en su sector donde viven, con su familia, con quien sea, 20 votos. 20 votitos, que no es nada, ¿eh? O sea, que usted con 2 o 3 vecinos que tengan hijos, usted puede fácilmente convencerlos de que le consigan 20 votos. Si 200,000, no 500,000, 200,000 salieran a buscar 20 votos para el candidato, eso serían, señores, 4 millones de votos. Y aquí ningún candidato nunca en la historia ha sacado 4 millones de votos. Y no lo van a sacar tampoco en las elecciones que vienen. Con eso lo que quiero decir es que eso de que los empleados del Estado al final son empleados comprometidos con el gobierno, con el partido de gobierno de turno, y tienen la obligación o el deber de votar por su candidato y al mismo tiempo tal vez buscar votos. Fíjense que le estoy poniendo un ejemplo de apenas 20 votos. Si fueran 10, no busquen 20 votos, busquen nada más 10. Serían 2 millones de votos solamente a través de la nómina pública. Independientemente de la compra de votos, de la compra de cédula, de la repartición de canastas, de la repartición de regalos, de lo que sea, o independientemente también de la simpatía que pueda tener el partido de gobierno de personas que no tienen ningún tipo de vínculo con el gobierno, sino que simplemente se simpatizan. Si 200,000 buscaran apenas 10 votos, serían 2 millones. O si apenas 100,000
buscaran 20 votos, serían 3 millones de personas. Y con eso se ganan unas elecciones. Entonces no es tan sencillo como se pinta. Yo siempre decía aquí que cuando se hablaba de que Leonel Fernández estaba fuera del poder, yo siempre decía aquí, señores, de la nómina pública, por lo menos el 40% de los empleados del sector público, por lo menos el 40% deben ser leonelistas. Y cuidado sin más. Porque como quiera que sea, ese es el que gobernó el país durante 12 años previo a que llegara Danilo Medina a gobernar el país a través del Partido de la Liberación Dominicana. Es obvio que la mayoría de gente que están nombradas en instituciones del Estado son personas que fueron nombradas durante la gestión de Leonel Fernández. Claro, en los puestos altos, en los ministerios, bueno, ahí debe haber mayoría danilista, es obvio. Pero los empleados de abajo, los empleados medios, son PLDistas, la mayoría, no todos, pero son PLDistas la mayoría, y son PLDistas no necesariamente de la tendencia de Danilo, ni tal vez de la tendencia de Leonel. Pueden simpatizar por cualquiera de los dos. Pero en todo caso, posiblemente más de la mitad de los empleados del Estado que son PLDistas y que están trabajando en el gobierno, fueron en determinado momento nombrados durante la gestión de Leonel Fernández. Y de ahí entonces que el resultado no sea, como se piensa, de que atento a que el partido de gobierno o el presidente de turno es el que administra la nómina pública, pues entonces tiene un control absoluto sobre esa nómina pública o sobre la voluntad de esos ciudadanos que son empleados del Estado. No es así. Y ya para finalizar, los resultados de esas primarias lo demostraron. Fíjense que fue mitad-mitad, cuando en todo caso y en teoría, pues Gonzalo Castillo debió sacar un 60 o un 70%. En teoría. Al final sacó solo la mitad de la cantidad de personas que votaron por el Partido de la Liberación Dominicana.